Bueno, son las 7 de la mañana, iniciamos Noticias 7 en esta primera edición. Gracias por su sintonía, tenemos importante información para ustedes en esta mañana. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Meche, Carolina, Lautaro, muy buenos días. Amigos quienes nos sintonizan con fuerza el día de hoy, ya jueves, casi que se acaba la semana y nosotros recargados como siempre de información aquí en Noticias 7. Vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en la Asamblea Nacional, Caro. Así es, amigos, buenos días, amigos televidentes también, porque ayer la Comisión Ocasional para investigar el caso Encuentro finalmente aprobó un informe en el que pues recomienda al Pleno el juicio político al presidente de la República. Hubo cambios de lo que habíamos conversado en el informe borrador, que se ponían dos causales, en esta solamente hay una, pero también existe un informe de minoría en el que por el contrario pide el archivo de esta investigación. Vamos a hablar de esto más adelante. Además de eso, también vamos a conversar sobre la calificación a juicio político para el secretario de Seguridad, además de otros ministros. Ya más adelante les contamos de quiénes se trata. Y en otros temas, no políticos, pero sí de salud y de interés nacional, hay una subvariante de Omicron del COVID-19 que no ha desaparecido. Nuestra compañera Manuela Bedón hizo un reportaje para contarles de qué se trata y qué tan contagiosa es. Bueno, pero que estén tranquilos, sí. que estén tranquilos, les daremos la información más adelante, pero no hay que alarmarse. La invitación, como siempre, para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Informe ocasional de la comisión que recomienda el juicio al presidente Lasso presentó el documento, mientras que otro informe de minoría sugiere el archivo por falta de fundamentos jurídicos. Ecuador y Costa Rica firman acuerdo comercial luego de un año de negociaciones. Los presidentes de ambas naciones plasmaron el documento en San José, la capital del país centroamericano. Ecuador TV tendrá programación de calidad con contenidos audiovisuales del Japón. El gobierno nipón y Comunica EP firmaron un convenio interinstitucional de cooperación. En deportes, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se ven las caras en el gran clásico del fútbol español. En Noticias del Mundo, el FBI revela informe de que el virus del COVID habría sido originado en un laboratorio de Wuhan, en China, algo que el gobierno de Pekín rechaza por la falta de fundamentos científicos. De la mañana, 3 minutos, el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de la comisión que investiga el caso Encuentro y que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Lasso. Sin embargo, en la mesa legislativa se preparó también un informe de minoría en el que se pide archivar la investigación al no hallar indicios de responsabilidad política. Dos informes totalmente contradictorios son el resultado de la investigación llevada a cabo en la comisión ocasional conformada para indagar los hechos alrededor del llamado caso Encuentro. Por un lado está el informe de mayoría impulsado por la asambleísta Viviana Veloz. En ese documento se recomienda remitir la información a Fiscalía, Contraloría y otras instituciones pertinentes, además de llamar a juicio político al presidente por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y administración pública. Pues sin duda el presidente de la República es el responsable directo por los delitos que hemos identificado al haber omitido su deber de denunciarlos, afectando la seguridad del Estado. La causal de traición a la patria considerada en el informe borrador fue eliminada, pero aún así no todos en la comisión estuvieron de acuerdo con el documento. El legislador Gruber Zambrano, por su lado, preparó un informe con una sola recomendación: archivar la investigación. Aquí lo que quieren es tumbar este gobierno por intereses partidistas, intereses políticos, intereses personales. De acuerdo al legislador, la comisión investigó con un sesgo establecido y se negó a indagar desde el año 2016, aun cuando existían elementos sobre presuntas irregularidades en gobiernos pasados. Ellos solamente tenían un direccionamiento de hacerle daño a este gobierno. Ambos informes irán al Pleno, que deberá convocarse en un plazo máximo de 72 horas para conocer los documentos y debatirlos. Carolina Basante, Noticias 7.
Bueno, el día de ayer estuvimos pendientes de lo que ocurría en la comisión dentro de la Asamblea Nacional. 7 horas duró la sesión en la comisión y finalmente, pues ya lo hemos visto en la nota, se resolvió una de las sugerencias que tiene este informe, que pasará luego al Pleno de la Asamblea, es enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso. Ayer también el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, pues ya remitió a los asambleístas esta convocatoria para que el día sábado a partir de las 8 de la mañana se conozca dentro del Pleno este informe. Ahora, solo, como ya lo hemos visto en la nota, Caro, solo esta sugerencia de juicio político es solo por un delito contra la administración pública. Se retiró lo de traición a la patria. Así es, justamente, y hay que aclarar una cosa, lo que ha hecho el informe es una recomendación al Pleno, no es vinculante, lo que se dice, como bien lo has dicho, es una causal por delitos contra la seguridad del Estado, por esa vez que piden la censura del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el proceso es el siguiente, este informe se va a debatir en el Pleno de la Asamblea el sábado con la participación de todos los legisladores que quieran pues tener la palabra, y una vez que esto ocurra pues tendrá que ser iniciativa de un legislador poder convocar a este juicio político, es decir, necesita recoger 46 firmas de apoyo, ingresarlo en el sistema, el CAL debería calificar este proceso y luego ser remitido a la Corte Constitucional, que en 6 días deberá decir a la Asamblea si está de acuerdo o no con los parámetros de este juicio político. En el caso de que sí esté de acuerdo, vuelve el trámite a la Asamblea, que en este caso irá a la Comisión de Fiscalización, que tiene un mes para pues también realizar otro informe y luego este informe recomendar o no pues la censura del primer mandatario. Es decir, es un proceso todavía muy largo que, como decimos, tiene que pasar muchos filtros. Lo que va a ocurrir el día sábado es pues el conocimiento de este informe de mayoría y también el de minoría, ¿no? Sí. Que por el contrario es pedir el archivo. Básicamente eso quería también agregar. El informe de minoría tiene un punto clave, que es archivar, porque la investigación, según ha dicho Gruber Zambrano, de la bancada oficialista, es que esta investigación no recabó nada, no tiene información sustancial, no tiene nada que sustente la denuncia, y al contrario, él recoge también lo que ha dicho Juan Fernando Flores y otros asambleístas: esto es una fábula, es una invención, es un cuento no de hadas, pero sí es algo completamente ficticio lo que dice la bancada oficialista, porque están tomando retazos, según mencionan, para haber formado todo este informe que, como ya lo dijo Carolina, en este momento no tiene efecto. Lo que vote en la Asamblea el sábado en el Pleno no tendría efecto de juicio político como tal si no se lleva a cabo el proceso que muy bien lo has relatado y comentado. Bueno, y tenemos más sobre este tema porque en la noche desde el Ministerio de Gobierno se emitió un comunicado en el que rechaza el informe ya aprobado por la Comisión Ocasional. En el mismo aseguran que han presenciado un atentado a la razón y al sentido común. Ya podemos ver en pantalla entonces este comunicado que se emitió la noche y reza: jamás este gobierno ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento para fiscalizar los actos de poder público, dice el documento. Sin embargo, en lugar de cumplir este rol de manera seria y responsable, como lo exige la coyuntura del país, dicha comisión confundió de manera deliberada su obligación de investigación, pasando a tomar un papel de acusación que no le correspondía. También dice el texto: al desviarse de sus funciones han demostrado que jamás les importó la lucha contra la corrupción, sino que en un claro afán desestabilizador han pasado más de un mes buscando la manera de menoscabar y realizar un vergonzoso manoseo constitucional. Todo esto, dice el comunicado, por cierto, para intentar configurar las causales de juicio y así demostrar una inexistente responsabilidad política del presidente. Insisto, es lo que hizo el comunicado, abro comillas, cierro comillas. Sí, también el documento critica la primera causal, que fue traición a la patria, y aseguran que no existe evidencia alguna que vincula al presidente con alguna causal para enjuiciarlo políticamente. El ministro Henry Cucalón justamente estuvo ayer en el Parlamento y se refirió a lo ocurrido. Escuchemos. Aquí han jugado la ruleta, pues, ¿no? Comenzaron con muerte cruzada, después se saltaron al juicio político, comenzaron con el 2, después se fueron al 1, ahora hacen combo entre el 1 y el 2. Esto es una burla. Un juicio político o un impeachment es una institución seria, señores. Está de por medio la estabilidad democrática del país en base al ejercicio de competencia de la Constitución. Están tratando de jugar para ver cuál acomoda más a protervos intereses. Reitero, no discuto la facultad de investigar, eso es bueno.
El Parlamento debe investigar y el resultado de sus investigaciones debe servir de insumo para que la justicia, para que la Fiscalía actúen. Este manoseo de subjetividades para tratar de adecuar escenarios que justifiquen un llamamiento a juicio político es algo que obviamente yo no puedo aceptar. 7 de la mañana con 10 minutos les contamos que la Comisión de Fiscalización calificó ya la solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, propuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez por incumplimiento de funciones. El organismo parlamentario, recordemos, en la víspera no alcanzó estos votos para archivar ni para calificar el proceso. Sin embargo, en la sesión del día de ayer se procedió a la reconsideración de la temática, tras lo cual la moción de calificar la solicitud de juicio político obtuvo 5 votos afirmativos. Ahora, como causales del juicio político, los solicitantes lo que hacen es acusar al secretario de Seguridad y a la ministra de Derechos Humanos de la Mujer, ahora actualmente, por el excesivo uso de la fuerza en el paro de junio de 2022. Además, el femicidio cometido contra María Belén Bernal, que está ahorita en investigación, está en juicio, y también lo que sucedió con la crisis carcelaria, que ha cobrado más de 400 muertes en 1 año y medio. Así es, por lo pronto se tiene previsto que hoy se resuelva el juicio político en contra del ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, que ese también estaba pendiente de ser calificado. ¿Cómo funciona la Comisión de Fiscalización? Pues de acuerdo al orden que han sido ingresadas las propuestas y las mociones de censura, se va tramitando y se despacha una por una. Es decir, cada una tiene 30 días para ser tramitada, que se ejecute en este proceso. Asisten las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, y luego la comisión realiza un informe que igual pasa al Pleno en una recomendación. Censurar o no. En el caso de los ministros que están en funciones, pues también cabe la destitución. En el caso de los que no están, en este caso los 3, ¿no? Están en funciones, porque en el caso de Patricio Carrillo, que ustedes recuerdan, fue censurado, más no destituido. Claro, sí. Es decir, Jimena Garzón, exministra de Salud, ya hubo juicio político, ya la censuraron. Patricio Carrillo, exministro del Interior, también ya censurado. Prohíbe 2 años ocupar el cargo público. Exactamente. Y los que hemos mencionado son todavía en funciones, podrían destituirlos y censurarlos. Pero ¿qué dicen ellos? Porque se han pronunciado. Tanto Ordóñez como Flores mencionan que no hay tampoco causales y que están usando un juego político para irse en contra de las funciones que ellos han realizado, y niegan cualquier vinculación con los casos mencionados: el femicidio de María Belén Bernal, la crisis carcelaria y también las protestas. Ahora, hay que decir claramente, el proceso no es un proceso penal. O sea, las acusaciones por incumplimiento de funciones es con un criterio político, y que muchas veces pues eso depende también de las diferentes posturas que haya dentro del Parlamento y los votos que se requieren para la destitución. En este caso son 92. Por eso hay que dejar claro, ¿no? Las acusaciones no hay que confundirles con un tipo de delito penal, sino simplemente es un pronunciamiento político que se lo hace con base en los criterios que encuentren y se recojan dentro de la Asamblea, de acuerdo a las posturas también políticas de cada uno de los bloques. Claro, un caso sería que pierdan su puesto, digamos, que sean destituidos, y además que no puedan continuar con otras funciones durante 2 años. El uso de la vestimenta policial, queremos contarles, para actos delictivos se ha vuelto muy común en organizaciones criminales, ya lo hemos visto. Sin embargo, obtener estas prendas no es tan fácil, pues se deben cumplir algunos requisitos. Nuestro compañero Edison Saavedra nos cuenta más y nos tiene un informe. Toda la vitrina, todo. El último caso se registró el pasado 18 de febrero. Al menos 15 sujetos, algunos de ellos vestidos como policías, ingresaron violentamente a una joyería en Guayaquil para robar más de $500,000 en mercadería. Incluso hicieron explotar un camión como cortina de humo. Y es que los casos se cuentan por decenas, pues conseguir vestimenta policial para delinquir se ha vuelto común en el mundo de Lampa. Pero, ¿qué tan difícil es conseguir un uniforme policial en Quito? Aquí en el sector de La Recoleta existen decenas de locales donde se ofertan uniformes tanto de policías como militares. Los dueños de estos negocios nos han comentado que personas con actitud sospechosa se han acercado a preguntar por estos artículos. Vino a preguntar uniformes, y cuando le pedimos la credencial dijo que se había olvidado en el trabajo y que necesitaba de urgencia, que por favor le ayuden. Los precios son accesibles. Por ejemplo, un chaleco va desde los $30 en adelante, y el más solicitado es el uniforme de operativo. Sin embargo, a pesar de existir mucha demanda, los comerciantes tienen muy en claro los requisitos para poder vender estos productos. Para más seguridad, la credencial.
Sin eso no les venden. No se les puede vender. Vendemos artículos con credenciales, no como se llama así, nada más por así, o porque me dice deme esto, deme el otro, no. Incluso los uniformes policiales se ofertan en redes sociales sin especificar los precios ni las condiciones. Para contrarrestar esta problemática, desde la Policía Nacional se proponen reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP, entre ellas la modificación de los uniformes. Este nuevo uniforme tendrá otras características, tendrá código QR, tendrá un número de identificación de cada policía, de tal manera que nos brinde más transparencia y confianza para el servicio a la ciudadanía. ¿Pero usted está de acuerdo con estos nuevos uniformes con chip? Claro, ¿por qué no? Porque una seguridad más es para la policía y para nosotros. También se busca dar un seguimiento para que los uniformes no puedan ser usados por otras personas. Y también tendrá alguna trazabilidad con una codificación de cada uniforme a quien pertenecerá. Más complicado conseguir este tipo de uniformes y eso nos va a dar una mayor garantía a los ciudadanos. Según el comandante general de policía, estas propuestas de reformas al COESCOP se presentarán ante el legislativo en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Nos había comentado el comandante general de la policía, Fausto Salinas, aquí en la entrevista, que el día de ayer se iban a presentar estas reformas al COESCOP. Sin embargo, ayer no se anunció que llegaron las reformas. Estaremos entonces pendientes. Entre otras cosas, bueno, era un poco para dar seguridad a estos, digamos, del uniforme del policía. Sin embargo, también las reformas van a ir por la línea de las sanciones a los uniformados, a los digamos, a los malos elementos que tiene la Policía Nacional, que hasta el momento, como lo comentábamos del día de ayer, hay un proceso largo para poderlos desvincular de esta institución. Pero, Caro, tú estabas revisando ahorita mismo en el internet cómo se consigue uno de estos uniformes. Así es, pues con curiosidad viendo el reportaje de Edison, me puse a buscar y pues encontré varias opciones y de hecho los precios. Una chompa de policías de estas verdes fluorescentes que vemos cuestan $40, la administrativa va por el mismo precio, las camisetas cuestan hasta desde $5. Entonces, es realmente, se puede conseguir. Pues, ¿en cualquier página? Es en una página de ventas, así como de ventas en internet, pues no voy a decir la página, pero aquí la tiene, aquí uno puede adquirir. O sea, lo que queremos decir es que es muy fácil encontrar los uniformes de policía. Lo que tú decías, uno, o sea, puede ir a este tipo de locales, comprar uno, quién sabe, ¿no? Con qué artimañas podría comprar alguien que no tenga una credencial. Llama la atención de que existan varios proveedores también en varios puntos de la ciudad que vendan estos uniformes. Claro, piden las credenciales, pero eso también está sujeto a la ética de cada uno de los locales. En todo caso, si no están de acuerdo o si son sujetos también de un tipo de extorsión, porque hay que decirlo de esa manera, podrían los delincuentes llevarse los uniformes y no existir ningún problema, ningún filtro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, en los últimos meses hay casos de delitos cometidos con antisociales que utilizan, ¿no? Como en Guayaquil, por ejemplo, que utilizan prendas policiales. En algunos casos son compradas o son falsificadas, pero en otras también es algo que es real, utilizan prendas que son oficialmente de la policía, que son robadas o malos elementos que las entregan. Hay estas dos cosas y por eso, como ya lo dijo Andrea, pues están buscando reformar y sobre todo, y el mensaje a la gente, por más broma que quiero disfrazarme, mejor no lo haga. Evite comprar prendas ni policías militares, no es el mejor momento para hacerlo. Y justamente uno de los mecanismos que se estaba planteando para tener y reforzar este tipo de seguridades en los uniformes era incluir en la indumentaria una especie de códigos QR para poder identificar que son efectivamente de la Policía Nacional, y esos códigos QR que estarían, pues no podrían ser ni replicados ni puestos en otra ropa que pues se puede parecer, pero no va a ser efectivamente de la policía. Esa es una de las iniciativas que se había planteado. Efectivamente, primero tiene que haber una reforma legal para poder aprobar todo este tipo de cambios y que también, como decimos, están todos pues diseñados o encaminados para poder reforzar la seguridad de nuestro país económico entre las dos naciones. Esto se produce 8 meses después de su anuncio al considerarse países vecinos por compartir también la reserva marina La Hermandad.
La hermandad de Ecuador y Costa Rica no solo es marítima. En un evento efectuado en la capital de la nación centroamericana, los presidentes Guillermo Lasso y Rodrigo Chávez sellaron un acuerdo para convertirse en socios comerciales. Lasso viajó la mañana del miércoles a San José para reunirse con su homólogo y dialogar sobre temas económicos y de conservación ambiental. Luego se trasladaron a un hotel de la ciudad para suscribir el convenio comercial. Haber aceptado gentilmente mi invitación personal para venir a Costa Rica, en un momento en que tuvo una afectación de su salud y que creímos que no iba a poder venir, señor presidente, y sin embargo con la valentía que lo caracteriza dijo, me subo el avión y aquí está. En la cita, el mandatario ecuatoriano se refirió a los sectores nacionales que se beneficiarán. El 56% de las empresas ecuatorianas que exportan a este querido país son MIPYMES. Esperamos que este acuerdo nos permita incrementar el intercambio comercial de bienes. El acuerdo abarca 19 disciplinas, como por ejemplo acceso de mercancías, normas técnicas al comercio, servicios, inversiones, compras públicas, pero también incorpora materias como comercio y género, derechos laborales y ambientales. Ecuador exportará mercancías con 0 arancel del sector manufacturero, mientras que en el intercambio habrá alta tecnología, servicios y software. Por eso, horas antes de firmar el acuerdo, el ministro de Producción, Julio José Prado, enfatizó que la suscripción es un hito. El acuerdo comercial más amplio que ha tenido nuestro país. El sector industrial es el más beneficiado de este acuerdo. Temas relacionados con metalmecánica, con acceso de textiles, temas relacionados con cerámicas y todo el sector electrodoméstico va a encontrar importantísimas oportunidades. En junio de 2022 se habló de firmar un acuerdo y ahora, en marzo, ya es una realidad. Pero aparte de estas relaciones bilaterales, desde San José el presidente Lasso informó que el lunes 6 de marzo está prevista una cumbre de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, integrada también por Panamá y República Dominicana. El evento se efectuará en Quito. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los resultados de este acuerdo comercial se espera conocerse y poder observarse en un plazo de un año, según han manifestado las autoridades. Recordemos que esto sí, hace 8 meses se habló por primera vez, es el primer acuerdo comercial que firma el Ecuador en este mandato presidencial, por cierto. Y que tenía la intención de que sean al menos 10 acuerdos los que se firmen en los 4 años. Esa era una de las propuestas del presidente Lasso para abrir el país también a la exportación. ¿Qué pasa con Costa Rica y por qué es también importante este acuerdo? Porque el 97% de los productos que Ecuador exporta a Costa Rica pues se verán beneficiados. De eso, alrededor del 80% entrarán con 0 aranceles. Es decir, podrán ser mucho más competitivos con otros productos similares que se exporten de otros países. En total, más o menos, la balanza comercial es de 30 millones al año lo que Ecuador exporta hacia Costa Rica, que, como decimos, quizás no es un país muy grande, pero es muy importante el hecho de poder tener todo este tipo de mecanismos que hacen más competitivos a nuestros productos y que, por cierto, afuera lo dicen, el producto ecuatoriano es de muy buena calidad, pero muchas veces es menos competitivo frente a los acuerdos que pueden tener otros países, como por ejemplo Colombia con su rosa no se compara con la rosa ecuatoriana, pero puede ser más barata. Así es. Y luego de esta firma del acuerdo, ¿qué expectativas tiene también incluso el Ministerio de Producción? Pues firmar más acuerdos comerciales. Uno de ellos, el que está pendiente y que seguramente en pocas semanas conoceremos más de aquello, es el que se va a firmar con China, que tiene pues evidentemente también este objetivo de 0 aranceles para las exportaciones de Ecuador a China y pues algunos otros beneficios. Además está pendiente desde el año pasado el que se iba a firmar con México. Sin embargo, las autoridades gubernamentales han dicho que eso está detenido porque México no quiere dar su brazo a torcer respecto a la exportación del camarón. Me confirma entonces producción, también el día de ayer el mandatario, tras su arribo al país luego del viaje a Costa Rica, el primer mandatario se refirió a otros acuerdos comerciales. Escuchemos. Firmamos con Cancillería que en los próximos 60 días se firmará también el Tratado de Libre Comercio con China. Estamos avanzando a buen ritmo con Corea del Sur también y con Canadá
con Panamá y con República Dominicana. No está previsto que yo viaje. Le encargaré al canciller y al ministro de Comercio Exterior que visiten China para suscribir este tratado que es histórico también para el Ecuador. Para cerrar el tema de China, que entonces en 2 meses se firmaría, y ya sabemos que no irá el presidente sino el canciller, contarles que ayer sí dijo el primer mandatario que este acuerdo de libre comercio con China o TLC buscará 2 cosas: ampliar mercados, pero también consolidar los actuales mercados ecuatorianos y los productos, por ejemplo el camarón, que se consoliden en el mercado chino, que a diferencia de Costa Rica estamos hablando de millones de personas exactamente. Y también entre los acuerdos estará firmar un compromiso de crear una comisión bilateral para resolver problemas sanitarios en la exportación de productos. Generalmente cuando enviamos a veces pueden ir algunas bacterias, algunos problemas. Todo esto se va a resolver mediante una comisión china y ecuatoriana. Vamos a continuar 7 de la mañana con 25 minutos. También tendremos más información para ustedes. Vamos con un directo de inmediato. Hombre, abordaremos varios temas que los puedo clasificar en comercio e inversión. En materia política, resaltar las características democráticas de las 4 naciones pertenecientes a la ADD, y creo que también haremos una mirada al mundo y elevaremos nuestra voz enarbolando la bandera de la paz para Europa, para que termine prontamente una guerra que está afectando globalmente al mundo entero. Bueno, estas declaraciones son sobre la primera cumbre de la Alianza por el Desarrollo de la Democracia, un conglomerado que lo integran Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Su primer evento, su primera cumbre va a ser acá en Quito la próxima semana, el lunes, con la presencia de autoridades de estas naciones que fuera del tema democrático también son socios comerciales. Costa Rica ya lo es, ahora con este acuerdo comercial. Se espera lo mismo de Panamá y República Dominicana, con quienes se hablarán de los temas que hemos escuchado y principalmente este pedido de no más guerra en Europa, porque les afecta económicamente a todos los países de la región. 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos con el tema de Europa, que se ha convertido en el destino principal de la droga que sale desde Ecuador, según reportan los datos oficiales, aunque este no es el único delito que preocupa a la Unión Europea. De acuerdo a su información, en el último año se incrementó en un 10% los casos de trata de personas. Las víctimas, dicen, vienen sobre todo de países latinoamericanos. El 77% de la droga que fue incautada en Ecuador en 2022 tenía como destino Europa, según lo reveló el ministro del Interior, Juan Zapata. El porqué de este cambio de mercado, las autoridades dicen que lo tienen claro. Un kilo de droga en Europa vale $50.000, en Estados Unidos $25.000. Esto también lo reconocen en Europa, que además identifican a Bélgica como la capital de la droga, y esto Ecuador también lo reconoce. Y dentro de eso el 18% Amberes, Bélgica. Es por ello que el gobierno belga intenta encontrar en Ecuador un aliado para detener o al menos debilitar al crimen transnacional a través de una firma de entendimiento que fue suscrita en Quito el pasado 27 de febrero. 36 de las 131 incautaciones realizadas en el puerto de Amberes en 2022 eran envíos procedentes de Ecuador. Aunque tiene una preocupación por el tema de drogas, también existe otro delito que engloba esta cooperación, como es el tráfico de personas. Y es que la Unión Europea reportó que en 2021 hubo un incremento del 10% de casos de trata de personas. Las víctimas, dicen, provenían de países fuera del bloque comunitario, en su mayoría Latinoamérica. Bélgica es uno de los principales destinos de trata y es por eso que esperan que Ecuador brinde también apoyo en este sentido. Porque tenemos la obligación de demostrar a nuestra población que nos tomamos muy en serio esta lucha. Las víctimas de trata que son llevadas de Europa son utilizadas sobre todo para fines de explotación sexual y trabajos o mendicidad forzada. Carolina Basante, Noticias 7. Con
7:31 minutos, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas con nosotros la asambleísta Natalie Arias para hablar sobre lo que ha ocurrido estas semanas en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, asambleísta, gracias por su presencia aquí. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana, de hecho el día de ayer, se aprobó el informe elaborado por la Comisión Ocasional para investigar el caso Gran Padrino. Así es. Tenemos una serie de observaciones con respecto al procedimiento porque en realidad lo que se ha buscado es adaptar un relato a través de este texto a unas conclusiones ya prefabricadas. Escuchábamos el día de ayer, entre otras, pues, digamos, críticas a lo que se realizó en la Comisión Ocasional desde su bancada. ¿Cómo lo miran? Dicen que no hubo investigación, una investigación real dentro de la comisión. Así es, efectivamente, la investigación ha sido nula, al punto de haber apuntado todos los cañones hacia el presidente Lasso y haber obviado incluso en las conclusiones y recomendaciones al resto de funcionarios, pues que en este caso podrían llegar a tener, dentro de este presunto caso de corrupción, una responsabilidad política directa. Eso quería preguntarle, a la interna, ¿qué se dice sobre la omisión de incluir a Ronnie Aliaga, que también fue involucrado en los audios? Incluso él en la comisión dijo que eso no era vinculante, efectivamente él no está en el informe. Y también se habla de que estos presuntos actos de corrupción venían desde el 2016 y no se menciona. A la interna, en los pasillos, ¿qué se dice? ¿Cuál habría sido la causa para no tocarlos? Tengo que reconocer el trabajo realizado por mi colega asambleísta Gruber Zambrano como parte de la comisión. Ayer presentó un informe de minoría haciendo alusión a todos estos puntos. Las omisiones, porque efectivamente el plazo es sumamente importante y en el instante en el que se pretendía aumentar el plazo para que cubriera desde el 2016, el rechazo, la vehemencia de ese rechazo preocupó muchísimo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque podría involucrar también esos nombres de gobiernos anteriores. Entonces, claro, pues es curioso, por decirlo menos, que se trate de dar validez al audio para unas figuras, pero para otras no. Entonces el audio es válido mientras te acusa a ti, pero no cuando me acusa a mí. De acuerdo. Y el día sábado, ¿ustedes qué prevén? ¿Qué es lo que se espera que pasará? ¿Se conseguirán los 70 votos para aprobar el informe? Creo que es importante que los ecuatorianos conozcan cuál es el procedimiento en este caso. El primero, en realidad no era necesario como tal el informe ni una investigación previa en ese sentido. Podrían haberlo hecho quienes tuvieran el interés en presentar un juicio político de manera particular y después presentarlo dentro de un documento que solicite ese juicio político. Va a ingresar al CAL y del CAL tendrá que ser remitido a la Corte Constitucional. El paso fundamental en este sentido, porque es el que va a dar o no la viabilidad para continuar con el tratamiento. Antes de iniciar, o más bien de regresar a lo que ocurrirá el sábado, solo para tenerlo claro, es decir, cuando ingresa al CAL, no es que ustedes tienen que, digamos, aprobarlo o negarlo, simplemente, digamos, este trabajo del CAL es remitirlo a la Corte Constitucional. Así es, verifican ahí una parte de los requisitos de forma y no el último requisito, y el último requisito, salvo que no tuviera, por ejemplo, las firmas o el documento como tal estuviera incompleto. ¿No? Pero entonces, para el sábado, ¿les quita el sueño el hecho de quizás negociar o encontrar los votos para impedir que se lo apruebe o al contrario? Creo que es un hecho que va a tener los 70 votos, es una mayoría que en este caso se ha pronunciado en ese sentido. Ahora, el juicio político como tal ya es otra cosa, sin duda alguna. De acuerdo, es decir que para este sábado, como ha dicho mi compañero, no les quita el sueño conseguir que no se apruebe. Yo creo que sí es una preocupación, no solamente para la bancada del Acuerdo Nacional y para quienes apoyamos al gobierno desde la Asamblea, sino para todos los ecuatorianos. Estamos hablando de un escenario, en este caso, muy similar al que podría constituir un golpe. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la que se hayan configurado, en este caso, aquellas causales que realmente ameritarían un control político hacia el presidente de la República. Y en la Asamblea hablan sobre una posible muerte cruzada que dicte el presidente en el caso de que este juicio político llegara a efectuarse y se lleve a cabo porque la Corte lo apruebe. Muchos dicen, eso? Sí, muchos dicen en ese, o sea, muchos dicen buscar que esa presión exista al punto de tratar
y esa es expresión de ellos, no nuestra, a orillar al presidente. Imagínense ese escenario. En vez de ocuparse de legislar y fiscalizar realmente las acciones que podrían constituir una responsabilidad política, dedicar todos los esfuerzos de una mayoría en este instante hacia la destitución o hacia el juicio político o hacia el hecho de plantear una muerte Pero cruzada. si este proceso avanza, ¿ustedes estarían de acuerdo en que tal vez el presidente se adelante a llamar a una muerte cruzada? Siempre será una herramienta constitucional puesta sobre la mesa porque está incluida dentro de nuestro diseño institucional. Sin embargo, es responsabilidad, y así lo ha planteado en este caso el presidente Lasso, la culminación del mandato. Ese es su propósito para poder cumplir con el resto de ese plan de trabajo que estuvo comprometido desde el inicio. Ahora, vamos un mes hablando sobre esta comisión, sobre las investigaciones, ahora se viene otro proceso en el caso de que lleven a cabo el trámite para el juicio político. ¿Qué proyectos de ley urgentes e importantes de relevancia se están dejando de lado por este interés que tiene la Asamblea en otro tema? Sin duda alguna, allí hay mucha tela que cortar. El día de ayer, por ejemplo, esta novedad del día de ayer con respecto al informe opacó por completo un paso muy importante que fue el informe para el debate correspondiente en la reforma constitucional que se requiere para poder contar con el apoyo suplementario de las Fuerzas Armadas en el trabajo que realiza en este momento la Policía Nacional, es decir, las fuerzas del orden en un mayor nivel de coordinación y complementariedad. Así es, y el día de ayer ya salió el informe favorable en ese sentido que pueda llegar al Pleno para poder discutir. Si este proceso avanza, o más bien se estancara en algún punto y luego, digamos, sigue este trabajo habitual de la Asamblea Nacional, ¿cómo sanar esta relación Ejecutivo-Asamblea? Verá, el nuevo ministro de Gobierno, el reciente ministro de Gobierno ha utilizado estas 3 primeras semanas para tocar todas las puertas. Se ha reunido naturalmente con quienes en este caso podrían haber tenido primero una primera apertura, una apertura inicial para poder hablar de estos temas, porque efectivamente los comunicados en algún instante llovieron con las negativas con respecto al diálogo, pero no se puede obviar. Con jefes de bancada dentro de la Asamblea Nacional. Se ha tocado algunas puertas, yo creo que ya pronto podremos tener un reporte de su parte con relación a esas primeras aproximaciones. ¿Pero cree que hay quizás una línea externa que maneja estos hilos? Se lo pregunto porque se hablaba de que en este informe borrador, no el aprobado, incluso había sido hecho fuera de la comisión. Fue una crítica realizada por nuestro jefe de bancada, el asambleísta Juan Fernando Flores, cuando se pidió la prórroga, cuestionando qué es lo que motivaba en realidad esa prórroga, si ya prácticamente el informe estaba hecho de acuerdo a lo que se venía escuchando en este punto. Eso puede entorpecer entonces justamente lo que mencionamos, de que haya una especie de diálogo o de acuerdo mutuo. Así es, ¿usted tiene esperanza de que se sane esta relación? Yo sí creo que es posible. Yo voy a creer siempre en el diálogo, en la posibilidad de llegar a acuerdos, incluso en los momentos más críticos como estos. La reunión, por ejemplo, del ministro de Gobierno con el actual presidente de la Asamblea Nacional es cuenta de aquello. Y por cierto, estamos ya a 2 meses de que haya cambio en el CAL y en las autoridades de la Asamblea. El presidente de la Asamblea tiene funciones hasta el 24 de mayo. ¿Ya se empieza a hablar también de lo que será esta transición y quién podría postularse? Sí, hasta el 14 de mayo, efectivamente. Sí, se ha discutido, pero estamos en una etapa preliminar en este instante. De hecho, pues, cada una de las bancadas tendrá que proponer los nombres que consideren. ¿Ustedes ya tienen algún nombre que podrían proponer? No, aún no. Es parte de lo que se va a discutir en los próximos días. Hemos estado volcados al tratamiento de estos temas que son de importancia nacional. Y llamémosle juego político de lo que sucede ahorita con la comisión y eso, ¿cree que es parte de una previa de lo que podría ser entonces, o de quienes busquen tener las máximas autoridades de la Asamblea Nacional? Sí está relacionado, definitivamente podría estar relacionado en ese sentido, pero más allá de eso estamos hablando de un escenario en el que a pesar de esta agresividad con la que se está buscando retirar del poder al presidente Lasso, también puede ser posible. Una vez que esto se supere,
eventualmente pues podemos volver a retomar esta otra parte. ¿Qué ocurre también con los juicios políticos que están pidiendo a varios secretarios de gobierno? Ahí hay una preocupación en ese sentido, porque el último juicio que entró a trámite pues carecería de los requisitos. Entramos ahí en una suerte de área gris por la situación que se produjo dentro de la Comisión de Fiscalización. En este caso pues no compartimos enteramente los criterios y habrá que ver, porque por derecho a quienes están siendo acusados les pertenece pues la oportunidad de señalar esas inobservancias de la ley. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, asambleísta, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, conversábamos con Natalia Arias, asambleísta, para conversar precisamente sobre los temas de coyuntura en la Asamblea Nacional. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque retornamos con más información. Y en pocos minutos tendremos toda la información deportiva en su segmento Deportes 7. ¿Qué pasó con el Nacional en Copa Libertadores? Y también a qué hora se juega el clásico entre el Barcelona de España y el Real Madrid en pocos minutos. De la mañana, 44 minutos. Continuamos con Noticias 7 en primera emisión. Les contamos que desde la semana pasada, desde la semana epidemiológica, se ha registrado la circulación del sublinaje de Omicron, la cual tiene periodos de incubación de 5 días y presenta los síntomas a los 3 días de contagio. Vamos a ver más información sobre esto. Desde la aparición de la variante Omicron, esta ha mutado cerca de 50 veces. El sublinaje XBB1.5 es uno de los nuevos que está circulando desde hace 2 semanas en el país. El director nacional de vigilancia, Carlos Chiluisa, explica que este virus es más infeccioso, pero menos letal. Tiene una alta capacidad de infecciosidad, es decir, tiene una alta capacidad de contagio, de infección. En el caso de contacto con una persona contagiada, ¿a los cuántos días va a poder presentar los síntomas? Usualmente empiezan a aparecer al 3er día de haberse infectado. Según el reporte de vigilancia epidemiológica, las muertes por COVID-19 bajaron a 0 durante la semana 7 y se reportó un caso en la semana 8. Que empezamos este año hemos tenido un descenso sostenido de casos. Y la última semana, la semana 8ª, se presentó a nivel nacional 284 casos. El epidemiólogo Alberto Narváez explica que por el comportamiento del virus, el pico se podría dar en 1 o 2 meses. Va a haber muchos asintomáticos por el hecho de que la gente tiene de alguna manera inmunidad por la vacuna y las infecciones previas. El problema es que como la gente ya no se está vacunando para el mes de mayo y más para el mes de septiembre, octubre o noviembre, ya la mayoría no tendrá inmunidad. Es por esto que las recomendaciones de los expertos de la salud siguen siendo la vacunación de refuerzos de COVID y vacunación de influenza para adultos mayores y personas con factores de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades del corazón. El uso de la mascarilla en lugares cerrados y en caso de síntomas respiratorios. Si está enfermo por COVID o influenza, hacer 5 días de aislamiento. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, esta es una subvariante de Omicron, no es una nueva variante del COVID, sino una subvariante que nació o se encontró en Estados Unidos, donde hay más casos de esto. Dicen las autoridades que hasta el momento no ha registrado un mayor aumento de casos en nuestro país sobre esta subvariante Omicron XBB 1.5, así es el nombre. Así es. Lo que le gustan esos nombres, señor Lautaro, XBB. Lo que es cierto es que hay que aclararlo. El que haya estas subvariantes de las variantes es un proceso normal que ocurre dentro de los virus que van mutando de acuerdo a también el tiempo que transcurre desde que es identificado. Es parte del proceso. Lo que sí se ha mencionado es el tipo de contagio que puede ser mucho más rápido
con esta subvariante. Y también hay medicamentos que ya se están aplicando para prevenir el COVID. Estos todavía no lo tenemos en Ecuador, pero en otros países sí. Y lo que han dicho es que esta subvariante podría ser resistente a estos medicamentos. Uno de ellos es el Evusheld, me parece que es así como se identifica, y la FDA ha hecho esta alerta. Pero bueno, lo que se hace es simplemente, pues los laboratorios tienen que ajustar también todos sus proyectos en este sentido, de que puedan ir acaparando más subvariantes, porque como lo decimos, es un proceso natural que viene dentro de la mutación de los virus. Solo para complementar aquello, ya en entrevista aquí en Noticias 7, el ministro de Salud había dicho que a pesar de las aglomeraciones que hubo en diciembre, ahora mismo no se registra mayor subida de contagios de COVID-19 y tampoco hospitalizaciones graves. Bueno, también hay que recalcar que ya en el mundo no se está utilizando la mascarilla, ¿no? Eso quiere decir que ya tenemos... Ni en Hong Kong, que fue el último país que la utilizaba, pues ya podemos sentirnos mucho más tranquilos a pesar de esta subvariante del Omicron. ¿Qué les parece, compañeros, amigos televidentes? Ahora nos trasladamos hasta la mitad del mundo, donde se encuentra nuestro compañero Paco Urbina. Él nos constatará sobre unos héroes conocidos por ser fieles, tiernos y sobre todo tener un olfato capaz de encontrar a personas atrapadas bajo los escombros. Si hablamos de perros rescatistas. Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta la estación de bomberos aquí en la ciudad mitad del mundo para contarles una bonita historia. Se trata de la unidad de rescate canino del Cuerpo de Bomberos de Quito. Ellos están especializados justamente en el rescate de personas sobrevivientes, en el colapso de estructuras y otros temas que nos va a comentar el cabo David Durango, que está con nosotros. David, muy buenos días. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo nace esta unidad de rescate canino? Buen día, bienvenidos. Bueno, la unidad de rescate canino se inicia sus actividades en el 2016, el 16 de mayo. Desde ahí nosotros hemos empezado a entrenar perros para el tema de búsqueda y localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas y personas extraviadas en grandes áreas por olor de referencia. ¿Cómo es el entrenamiento que ustedes hacen para que los perros puedan tener esta actividad? Es refuerzo positivo, ¿verdad? Así es, nosotros manejamos también el tema cognitivo-emocional, que es a base de refuerzos. Premiamos todas sus buenas conductas y lo que hace que nuestro perro aprenda de una forma lúdica. Perfecto. ¿Cuántos perros están trabajando en este momento con usted, David? Bueno, al momento nosotros tenemos 12 perros dentro de la unidad, la cual tiene 3 especialidades, que la una es búsqueda en estructuras colapsadas, la otra es grandes áreas, y tenemos perros de asistencia para personas que lo necesiten, ¿ya? ¿En cuánto tiempo usted ya tiene listos a los perros para que ellos puedan hacer este tipo de rescate de sobrevivientes en este tipo de incidentes? Bueno, el tiempo de duración del entrenamiento es más o menos los 2 años. Sí, estamos hablando de 120, 150 semanas de entrenamiento en las cuales todo va a depender del avance del perro. Finalmente, como para que ellos estén listos, es el rescate de personas debajo de estructuras. Ustedes podrán ver, amigos televidentes, en este momento, o compañeros en estudio, cuál es el labor de un perro y todo lo que él hace al momento en que encuentra una persona sobreviviente. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en este momento es la búsqueda de los perros, como nosotros en sus fases iniciales les enseñamos a que localicen a la persona y nos da un marcaje positivo que es de ladrido. Lo que él está esperando ahí es su recompensa, que puede ser comida, puede ser caricias, puede ser su premio, su juguete. Entonces el perro lo que está haciendo es jugar. El perro no deja de ladrar hasta que su compañero se acerque. Hasta que sea premiado, sí. Aquí hay 2 opciones. La una puede premiar la persona que está dentro de la caja, o la otra opción es que le premie el compañero que está manejando el perro. Entonces, de esa manera nosotros entrenamos para que en caso de presentarse una emergencia real, al yo no tener, si no tengo control con mi perro, no lo puedo hacer retornar. Entonces, si en caso de presentarse una réplica en una estructura colapsada, yo pueda recuperar a mi perro y así evitar cualquier problema. Muchísimas gracias, David. Compañeros en estudio, amigos televidentes, ustedes pudieron ver cómo es el trabajo de estos verdaderos héroes que no necesitan ni capa ni antifaz. Ellos están cubiertos de pelo, son fieles, juguetones, cariñosos y dan sus vidas por rescatar la vida de los seres humanos. Nosotros continuaremos aquí recorriendo y mirando el trabajo que ellos realizan. Continúo con ustedes en estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias por ese reporte,
Paco, estaba él desde la mitad del mundo y lo hable este trabajo que realiza el cuerpo de bomberos con los perritos ahora, 12 entrenados. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa, amigos, pero quédense porque ya viene su segmento favorito de deportes. Hola, hola, muy buenos días, feliz jueves para todos ustedes en casa y también aquí compañeros en la mesa de trabajo. Hoy tenemos mucha información deportiva. Viernes chiquito, ya con ánimo de viernes. Exactamente, y bueno, se vienen muy buenos partidos y por eso también se siente este ánimo ya también de fin de semana, ¿no? Y nosotros les tenemos toda la información porque ya se conocen las fechas de los partidos amistosos FIFA de Ecuador que jugará frente a la selección de Australia. Ahí tenemos la información, como podemos observar, el viernes 24 de enero será el partido en Sydney a las 4 de la mañana de Ecuador. Yo no sé, señor Lautaro, ¿se va a despertar a esa hora para ver el partido? Va a tocar madrugar más. Bueno, y también el siguiente partido será el 28, martes 28 de marzo a las 3:30 de la mañana, más temprano todavía. Este será en Melbourne y así será el partido comprobatorio inicial de este 2023 de la selección ecuatoriana de fútbol, que todavía no tiene un director técnico ya definido. Esta selección de Australia, recordemos, llegó a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022 y fue eliminada nada más y nada menos que por la campeona del mundo, Argentina. Ahora, hablando de lo que decíamos, ¿no? Del director técnico, se descartó ya por completo la opción de Ricardo Gareca, porque el día de ayer aceptó la oferta que le hizo Vélez Sarsfield de Argentina y entonces con esto queda ya totalmente descartado que él pudiese ser el director técnico de Ecuador. Ahora se habla de que podría haber un interés por Guillermo Almada y que de hecho ha habido una comunicación entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el seleccionador que fue también director técnico de Barcelona, campeón de hecho con Barcelona en 2016, este técnico uruguayo que bueno, estaría en los papeles, ¿no? de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y no se descarta también a quien ya habíamos hablado, Sebastián Becachese, otro argentino que tiene un palmarés un poco más discreto, pero que de todas formas se ajustaría también a los planes o al presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora vamos a hablar de lo que les decíamos en el avance de El Nacional, que perdió lamentablemente su partido de ayer frente a Independiente. En la tanda de penales lograban pasar a la siguiente fase. Ha perdido $500,000 que pudieron haber ido a sus arcas por pasar a la fase 3. Ahora vamos a hablarles de más fútbol. Vamos a hablar del Millonarios hoy a las 19 horas, Copa Libertadores también, así es que mañana les tendremos esa información. Mucho fútbol, ¿eh? Enhorabuena. Sí. 7:59 prácticamente nos vamos, compañeros. Buenos días a todos. Mañana cerramos la semana, viernes, ¿les parece? Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenas jornadas.